Hola, ¿cómo están? Les habla la maestra Mervis. Hoy les voy a explicar cómo pueden pasar el examen del STAR, el examen de lectura del gobierno. Tengo una meta. ¿Cuál es tu meta? Siempre pregúntate eso antes del examen. Estudia tus exámenes de práctica todos los días por 1 hora. Después puedes jugar o hacer algo que te guste en tu tiempo libre. Desayuna bien en casa y duerme temprano la noche anterior al examen. Cuando te canses en el examen, cierra los ojos y voltea a mirar a otra dirección para que tu vista descanse, pues son 4 horas de examen. Texto expositivo, texto de ficción o biografía también son textos importantes que vienen en el STAR. El texto expositivo es un texto real, el de ficción es de mentira, es, no es realista. Y el de biografía es real y es sobre una persona, es sobre la vida de una persona. En tu mente piensa qué es lo que estás buscando en la pregunta, subraya o circula las palabras de contexto. En las preguntas concéntrate en eso solamente, no lo que piensas. Siempre después regrésate al texto y usa la estrategia correcta. Si es inferencia, o sea, algo que no está en el texto, lee el texto o el párrafo y piensa con sentido común sobre el texto y los personajes. Si es una palabra que no sabes lo que significa, lee lo que está arriba y abajo de esa línea donde están las palabras. Si todavía no sabes el sinónimo de esa palabra, entonces lee todo el párrafo y trata de entender qué es lo que el autor quiere decir en esa palabra. Fíjate en los párrafos de arriba y de abajo, pero no te pierdas en todos los párrafos. El significado de esta palabra está cerca, ¿ok? Está más cerca. Poemas. Los poemas son diferentes de los textos expositivos porque los poemas son por lo general de ficción, o sea, no son reales. Y te dicen personificaciones. Por ejemplo, la nube que lloraba de tristeza. Ustedes saben que pues una nube no puede llorar de tristeza. Esa es una personificación. Entonces le dan sentimiento a cosas o animales. Sin embargo, en las respuestas del poema hay que enfocarnos en lo real, porque el poema va a ser de ficción, pero las respuestas tienen que ser las más reales posible. Fíjate en el título del poema y ten en la mente la posible idea principal. La idea principal va a estar siempre relacionada con el título del poema. Si tienes que comprobar cuántos versos tiene el párrafo, o sea, cuántas estrofas hay, cuántas rimas hay, o por ejemplo, si hay personificación en el poema, todas esas cosas tienes que checar cada respuesta. Esto quiere decir que leerás la respuesta y te regresarás al texto para ver si es verdad o mentira cada una de ellas. Por favor, no hagas inferencias en los poemas si no te lo pide. Si está, por ejemplo, diciendo que cheques, ¿verdad? ¿Cuál de estas es verdad? Uh, existen las mismas rimas en todas las estrofas. Por ejemplo, sería la A, la B. Hay 10 estrofas en el poema. Tienes que ir una por una y checar cuál está correcta y cuál no está correcta, cuál sería maybe, cuál sería una posible respuesta. Pero esto es como las matemáticas. En los poemas tienes que ir despacio porque es como 2 más 2 igual a 4. Aquí no es tanto de inferencia. Ahora sí vamos con las estrategias. Las estrategias son las estrategias de lectura que hemos estado aprendiendo de acuerdo al currículum de Texas desde pre-K. Se enseñan las estrategias. Causa y efecto. Les voy a mostrar un ejemplo bien facilito aquí. Cuando vamos a la tienda a comprar comida es porque no tenemos comida en la casa. El efecto es que fuimos a la tienda y la causa es porque no hay comida. Así son las preguntas en el examen del STAR. Vienen causa y efecto y tienes que contestar por qué. Claro, tienes que regresarte al texto para buscar el por qué y así que te salga bien esa respuesta. La idea principal y detalles. La idea principal es lo más importante del texto o párrafo y por lo regular son las palabras que se repiten más. Cuando se busca la idea principal del texto hay que leer el título. Claro que sí.
El título tiene que ver mucho con la idea principal. Está muy relacionada porque es de lo que se está hablando en general en el texto. Los detalles son simplemente detalles pequeños que pasan en el texto. Por ejemplo, la idea principal de la clase de Mervis es que Mervis está dando clases para que puedan pasar el examen. Y los detalles serían los niños trabajan en equipo, hacen sus tareas, esos serían detalles. Las inferencias son cosas que no están en el texto. Para hacer inferencias tienes que leer el texto e imaginar que tú eres el personaje del texto. Por ejemplo, ¿qué habrá pensado Mario cuando se salió de la escuela? Esto no va a estar en el texto, pero como las inferencias es lo que no está en el texto, hay que leer bien el texto y ver cómo se sintió ese personaje y cómo se sentiría en el futuro para poder imaginar y poder hacer una inferencia sobre ese personaje. Eso quiere decir que si no leíste bien el texto no vas a poder hacer la inferencia. Comparar y contrastar con diagrama de Venn. En algunos textos tendrás que comparar personajes o también vas a diferenciar esos personajes como eran al principio, mitad o final del cuento. Los personajes van cambiando conforme va pasando el cuento. Al principio los 3 cochinitos estaban contentos, se fueron muy felices a construir sus casas. ¿Qué pasó después? A la mitad estaban tristes porque 2 de ellos ya no tenían casa, ¿verdad? Entonces ya cambió el sentimiento de los personajes y al final estaban otra vez felices porque se fueron a la casa del último cochinito que construyó su casa de ladrillo, por decir así un ejemplo. Entonces, como puedes ver, todos los personajes cambian, van cambiando su forma de pensar y sentir conforme pasa el cuento. El diagrama de Venn es algo que lo hemos hecho en el currículum de Texas desde pre-K, es para, no es desde pre-K, más o menos como de primer grado, empezamos a ver y a comparar. También se puede aplicar en kinder y en pre-K, pero más que nada, este diagrama de Venn se usa para poder comparar y diferenciar los personajes o cosas que pasaron, o 2 textos, por ejemplo. Claves de contexto. Las claves de contexto son las palabras claves en el texto que te sirven para localizar información. Por ejemplo, ¿cuál es el significado de revoltosa? Pues no sé, dirás tú. Entonces, lo que tienes que hacer es regresarte al texto, leer el párrafo donde está la palabra de contexto, porque esa palabra revoltosa sería la palabra clave que vas a buscar y vas a leer los textos de arriba y de abajo para poder entender a qué se refiere el autor con esa palabra de revoltosa. Técnica del sándwich para secuencias. Esta es una técnica que yo enseñé y que creé para que los niños pudieran entender un poquito mejor cómo contestar una respuesta en donde ellos tienen que buscar lo que pasó en una parte del cuento. El sándwich es una técnica que te ayuda a escoger la respuesta correcta. La parte que no está en el cuento sería el jamón, por decirlo así. Es entonces que debes de marcar los panes en el texto con un asterisco o con una estrellita. Es así como podrás leer cada respuesta y comprobar si cada una es verdadera sin tener que leer todo el texto. De nuevo, es bien fácil. Vas a acorralar 2 o 4 o no sé cuántos párrafos, dependiendo de la pregunta, y entonces vas a ir checando cada respuesta para ver cuál respuesta está dentro de ese espacio, de esos párrafos. Y con los asteriscos vas a poner un asterisco que sería el pan de arriba y el otro asterisco que sería el pan de abajo. Y lo que estás buscando sería la parte del jamón, por decirlo así. En resumen, para saber cuál resumen es el correcto, debe de hacer un cuadrito donde cheques principio, mitad y final a un lado de cada respuesta. Después checar cada oración y ver si pertenece al principio, mitad o final del cuento. La respuesta que tenga principio, mitad y final en orden es la respuesta correcta. El resumen es laborioso, pero no es imposible.
y puedes sacártela bien. Así que manos a la obra y cuando veas que cuál es el mejor resumen de esta historia, por favor, tómate tu tiempo y haz los cuadritos y ve checando si tiene principio, mitad y final. Por supuesto, vas a leer la primera oración hasta donde acabe el punto. Eso, lo regresas al texto y ves a qué parte pertenece, principio, mitad o final. Y en el cuadrito checas la parte en la que pertenece. Vas a encontrar respuestas que están todas revueltas. Por supuesto, esas no son. Vas a encontrar respuestas que son mentiras, que tienen otra cosa que no ni tan siquiera existe en el texto. Y vas a encontrar una que está exactamente en orden. Esa es la respuesta. Elementos de un cuento. Es importante que sepas quiénes son los personajes, lugar, problema y solución del cuento. De esa forma podrás contestar preguntas sobre el problema y la solución que el personaje escogió. Así es, si el problema en el cuento Los Tres Cochinitos es que el lobo les tiró la casa, la solución fue que el cochinito más inteligente hizo la casa de ladrillos y no la pudo tirar. Entonces, es importante que sepas de antemano estos elementos del cuento. Sentir de los personajes. Los sentimientos de los personajes son importantes ya que van cambiando al principio, mitad y final. Cómo se sentían al principio, cómo se sentían después y cómo se sentían al final que se solucionó el problema. Esto es muy importante que lo sepamos. Los 5 sentidos es otra estrategia que debes de tener en cuenta. Sabemos que los 5 sentidos son el gusto, el tacto, la vista, el oído y el olfato. Tienes que pensar qué sentido usas en diferentes respuestas. Debes de regresarte al texto para realmente entender cada oración y pensar qué sentido usarías tú si estuvieras en esa situación. Por ejemplo, si el niño estaba escarbando algo de la tierra, el niño estaba escarbándolo y la foto está con el niño, ves al niño que está escarbando con los dedos, sería tacto, ¿verdad? Si decía, y los conejitos se acercaron porque el pasto estaba muy rico y crujiente, entonces sería gusto. O por ejemplo, si dijeras, y las casas eran tan bonitas desde lejos, se podían ver las ventanas de color, o las cortinas de color rosa, sería la vista. Entonces depende de lo que diga la oración. Propósitos del autor. Los propósitos del autor son persuadir, que es convencer, entretener e informar. Son 3. Por lo general, convencer es cuando te tratan de convencer que tú vayas a algún lugar o mantengas, por ejemplo, el ambiente limpio. Vamos a limpiar nuestro ambiente reciclando la basura o algo así. Para entretener sería un cuento, una historia chistosa que te haga reír. Informar sería algo nuevo como cuántos planetas existen en el universo o cómo funciona la televisión, por ejemplo. Los textos de no ficción pueden informar o persuadir también. Los cuentos de ficción son los que entretienen, por lo general. O sea, son los cuentos como Los Tres Cochinitos, La Cenicienta, otro cuento, La Blancanieves. Todos esos cuentos que nos entretienen y los animales hablan son de ficción. Localizar información. Para localizar información necesitas usar palabras de contexto y regresarte al texto. Aquí no vas a hacer ninguna inferencia. Simplemente es palabras de contexto. Tienes que ver la palabra clave, buscarla en el texto y esa va a ser la respuesta. No te metas a pensar qué va a pasar con él. Voy a hacer una inferencia. No, no, no. Te dice, regrésate al párrafo 6, se regresa al párrafo 6. No porque la palabra, tú quieres hacer otra inferencia o quieres hacer otra cosa, te vas a ir a otro párrafo. Tienes que hacer exactamente lo que te dice la pregunta.
Bueno, pues